Cuidé de la hija de mi esposa desde que era una bebé, la crié como propia por más de 20 años, pero cuando se casó prefirió que su padre biológico que nunca estuvo la llevara al altar. Cuando conocí a Laura, ella ya era madre de una niña de 1 año y medio. Su expareja había desaparecido del mapa antes de que la niña naciera, y ella había pasado sola todo el embarazo. Para entonces yo tenía 27 años y ella 25. Nos conocimos en una pequeña biblioteca universitaria donde yo trabajaba como asistente administrativo nocturno mientras terminaba mi maestría. Fue una conexión inesperada. Nunca imaginé que terminaría construyendo una familia a partir de algo que ya había comenzado sin mí. Al principio, la niña, Clara, me miraba con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Yo no intenté apresurar nada. No me impuse. Me sentaba cerca mientras ella jugaba en silencio, hasta que un día, sin pedir permiso, vino y se sentó en mis piernas. Aquel gesto, que podría parecer mínimo, me partió en dos. Desde entonces, me comprometí no solo con Laura, sino con Clara también. Cambié mi rutina, comencé a involucrarme en sus citas médicas, me aprendí sus horarios, preparaba sus comidas cuando Laura estaba en el trabajo y empecé a leer libros infantiles que jamás pensé que tendría entre mis manos. Cuando nos casamos, 1 año y medio después, tomé una decisión personal que sentí era la correcta, iniciar los trámites para adoptar legalmente a Clara. Su padre biológico no apareció, ni siquiera respondió las notificaciones. Fue como si nunca hubiera existido. El juez aprobó la adopción sin complicaciones, y ese día, frente a todos, firmé el papel más importante de mi vida. No fue un papel de matrimonio, ni una escritura de casa, fue el documento donde me convertía en el padre, de derecho y de hecho, de una niña que me había escogido sin saberlo. Durante los siguientes 20 años, mi vida giró en torno a Clara. Nunca me importó que no compartiéramos ADN. Fui yo quien le enseñó a andar en bicicleta, quien esperó horas en las clases de ballet, quien sostuvo su frente cuando tuvo fiebre a los 9 años y quien la llevó a la entrevista de su primer trabajo. Cada decisión que tomé, comprar una casa más cerca de su colegio, rechazar una oferta de empleo que requería viajes constantes, sacrificar horas de sueño para ayudarla con proyectos escolares, la hice con la certeza de que ella era mi hija. Y lo era. No había lugar a dudas. Por eso, cuando Clara nos anunció, ya con 23 años, que se casaría con su novio de hace 3 años, me emocioné como si fuera a casar a una hija de sangre. No era solo el hecho del matrimonio, era la idea de verla construir su propia familia, de continuar la cadena que habíamos formado juntos. Laura y yo ofrecimos ayudarlos con lo que necesitaran. No impusimos condiciones. Yo mismo me ofrecí a hablar con el dueño del restaurante donde trabajé durante años para conseguirles una buena tarifa de catering. Les presenté a una amiga mía que tenía una florería. Les abrimos las puertas de todo lo que habíamos acumulado con años de esfuerzo, sin pedir nada a cambio. Pero entonces, en una tarde cualquiera de domingo, Clara vino a nuestra casa y nos pidió que nos sentáramos en la sala. Su expresión era distinta. Estaba nerviosa, con la mirada baja, como si arrastrara un secreto. Laura le ofreció té, pero Clara lo rechazó. Solo quería hablar. Lo que nos dijo rompió algo en mí que aún no logro poner en palabras. Dijo que, después de mucha reflexión, había decidido que quería que su padre biológico la entregara en el altar. Mi cuerpo se tensó de inmediato, como si me hubieran vaciado un balde de agua helada por la espalda. No entendí al principio. Le pregunté si se refería a su abuelo, al tío de su prometido. Pero no. Estaba hablando de él, del hombre que desapareció antes de su nacimiento, que no había hecho el menor intento por estar presente durante 24 años y que, según sus propias palabras, se había acercado hace un tiempo para conocerla, y ahora mantenían contacto. Las palabras no me salían, solo podía escuchar el ruido de fondo de la tetera burbujeando en la cocina, y el temblor contenido en la voz de Laura, que también parecía haber sido tomada por sorpresa. Cuando logré articular una frase, le pregunté si estaba segura de lo que estaba diciendo. Ella asintió. No lo hacía por desprecio, según dijo, sino porque sentía que era importante para ella sanar heridas del pasado y darle esa oportunidad a su padre biológico, como si los años que yo pasé curando cada una de esas heridas no contaran. No quise decir nada más en ese momento. Me levanté, fui al estudio y cerré la puerta. Me senté en mi sillón, en silencio. No lloré. No grité. Solo respiré hondo, intentando no romperme por dentro. Porque algo se había roto, aunque yo no lo supiera del todo en ese instante. Pasaron horas esa tarde sin que pudiera salir del estudio. Escuché la puerta de entrada cerrarse más tarde, cuando Clara se fue. Laura no intentó forzar una conversación, y agradecí ese silencio. Era el tipo de dolor que no se grita, que no necesita testigos. Me quedé mirando fijamente una estantería repleta de libros, los mismos que había usado años atrás para enseñarle a Clara a leer. Recordé cómo le señalaba cada letra con el dedo y cómo ella me interrumpía para preguntarme por qué Q sonaba diferente, o por qué PH no decía PH. Recordé cómo se quedaba dormida en mi pecho mientras yo le leía en voz baja, como si mi voz fuera suficiente para protegerla del mundo. Y ahora,
Ahora el mundo se había colado por la puerta principal. Esa noche, cuando por fin salí, Laura estaba en la cocina, de espaldas, secando platos. No dijo nada al verme, solo dejó el trapo sobre la mesada y se sentó conmigo en silencio. Fue ella quien habló primero, con una calma que no le conocía. No lo vi venir. Y yo tampoco. Ninguno lo hizo. Durante todos estos años, Clara nunca había mostrado resentimientos hacia su historia familiar. Nunca preguntó por su padre biológico más allá de una vaga curiosidad de adolescente. Ni siquiera cuando cumplió 18 pidió buscarlo. Al menos eso creí. Laura se mordió el labio inferior y, después de unos segundos, confesó que Clara había comenzado a comunicarse con él hacía aproximadamente un año, por redes sociales. Lo descubrió por casualidad, pero no quiso decírmelo porque pensó que no duraría, que sería una fase. Pensé que era algo que ella necesitaba cerrar, pero jamás creí que llegaría a esto. No respondí. No porque no tuviera nada que decir, sino porque sabía que cualquier palabra mía en ese momento sería una mezcla de reproche y tristeza. No quería arremeter contra Laura. Yo la amaba. Y amaba a Clara. Pero sentía que algo fundamental se había desordenado. Como si hubiéramos construido una casa con cada recuerdo, cada noche en vela, cada sacrificio, y ahora alguien hubiera entrado a quitarme el terreno sin previo aviso. Al día siguiente, intenté continuar con mi rutina. Fui a trabajar. Mantuve reuniones, firmé papeles. Todo funcionó como si nada estuviera ocurriendo. Pero por dentro me sentía hueco. Hablé con 2 colegas sobre temas técnicos y no recuerdo una sola palabra que dijeron. Solo quería llegar a casa, meterme bajo la ducha y quedarme ahí hasta que el mundo dejara de pesarme. Cuando volví, encontré a Clara en la cocina. Había venido sin avisar, como solía hacerlo en los viejos tiempos. Estaba sentada con una taza de té, mirando por la ventana, como si intentara encontrar respuestas en la forma en que la luz se filtraba entre las ramas. Me vio y sonrió con una timidez que no le conocía. Me pidió hablar, y aunque todo mi cuerpo me gritaba que no estaba preparado, asentí. No era fácil decirle que no a Clara. Nunca lo fue. Me explicó que su padre biológico, a quien llamaremos Ricardo, se había puesto en contacto con ella hace un año. Le escribió un mensaje largo, lleno de excusas, pidiéndole perdón por no haber estado presente. Decía que había cambiado, que se había rehabilitado, que ahora era otro hombre. Ella dudó. Al principio no contestó. Pero después de unos meses, respondió. Me confesó que había sentido curiosidad. Que durante años intentó convencerse de que no le importaba su origen, pero que algo en ella seguía sin resolverse. Que, por más que me quisiera, y me quería, sentía que necesitaba llenar ese espacio vacío. No la interrumpí. Me quedé en silencio, como si no fuera yo el afectado directo por todo eso. Quise escucharla hasta el final. Me dijo que había comenzado a verse con Ricardo ocasionalmente, en lugares públicos. Que él no le pidió nada. Solo quería conocerla, saber de su vida. Al parecer, le contó historias de su juventud, de por qué se alejó, de cómo tocó fondo y luego comenzó a cambiar. Según Clara, nunca le habló mal de mí. Nunca compitió. Papá, dijo, y esa palabra me atravesó por completo, yo no estoy tratando de reemplazarte. Solo quiero entenderme a mí misma. Y cuando decidí que él me acompañara en la boda, lo hice pensando que era una forma de cerrar un círculo. Asentí despacio. Le respondí que entendía su necesidad, que no le negaba el derecho de conocer a Ricardo. Pero le dejé claro que no podía aceptar ser desplazado, ni en lo simbólico ni en lo emocional. Que caminar al altar no era solo una formalidad, era un gesto, un reconocimiento. Y que no podía estar presente como invitado mudo, viendo desde lejos una vida que había ayudado a construir. Clara bajó la mirada. Me preguntó si eso significaba que no asistiría. Le dije que aún no lo sabía, que necesitaba tiempo, y que, si realmente quería que su boda marcara un nuevo comienzo, tenía que pensar si ese comienzo era con todos, o a costa de algunos. Se fue en silencio. Y yo me quedé solo en la cocina, sintiéndome más viejo que nunca. Los días posteriores a esa conversación con Clara fueron una mezcla constante de ruido exterior y silencio interior. Volví a escuchar la televisión sin realmente verla, pasé horas revisando correos que no urgían, y me sorprendí más de una vez mirando una foto enmarcada de cuando Clara cumplió 10 años. Estábamos los 3 abrazados en el parque donde celebramos con una pequeña torta casera. Ella había pedido específicamente que el pastel tuviera fresas encima porque decía que era lo más elegante del mundo. Y ahí estaba yo, con una sonrisa enorme, sin saber que, 14 años más tarde, estaría sintiéndome como un espectador ajeno a la historia que había ayudado a escribir. Laura también estaba afectada, aunque intentaba sostener la normalidad de la casa. Hablaba poco, caminaba mucho, se encerraba en la habitación para llamadas largas con su hermana, aunque siempre salía con los ojos vidriosos. A veces, me preguntaba qué habíamos hecho mal. No en tono de reproche, sino como quien intenta resolver un enigma sin pista. Una tarde, Clara volvió. Esta vez con su prometido. El chico siempre me había caído bien. Educado,
de buen corazón, trabajador. Pero su presencia en ese momento me incomodaba. Sentía que cada palabra que dijera estaría siendo observada con lupa. Me limité a saludar con un apretón de manos breve y me senté sin ofrecer café, cosa impensada en mí hasta entonces. Ella fue directa, ya había tomado la decisión. Ricardo la llevaría al altar. Y no solo eso. No habría dos padres, como intentó suavizar la situación. No me pidió que camináramos juntos ni que tuviéramos alguna participación simbólica compartida. Simplemente se limitó a informarnos. El padre ausente tomaría el papel protagónico en la ceremonia. Yo, el espectador. Laura tragó saliva. Quise hablar, pero me contuve. Clara no estaba ahí para negociar. Estaba ahí para comunicar. Lo que más me dolió no fue la decisión en sí, sino la frialdad con la que la expuso. Como si no tuviera conciencia del daño. Como si la historia de nuestras vidas hubiera sido una especie de preámbulo que podía descartarse ahora que había recuperado su origen. Cuando se fueron, Laura estalló. Lloró por primera vez frente a mí desde que todo esto comenzó. Dijo que se sentía traidora por haber ocultado lo del contacto con Ricardo, que temía que eso hubiera plantado la semilla de esta fractura. Yo no la culpé. No había espacio para rencores entre nosotros. La verdad es que ninguno estaba preparado para esta herida. Era una traición sin nombre, sin el dramatismo de una pelea ni el escándalo de un engaño, pero igual de corrosiva. Tomé una decisión esa noche. La boda se haría sin mi dinero. Habíamos ofrecido hacernos cargo de todo, desde el alquiler del lugar hasta la música. Incluso habíamos pagado por adelantado parte del catering y una sesión de fotografía. Pero ya no más. No por venganza. No por orgullo. Sino porque no podía seguir financiando un evento donde se me relegaba a un rincón. Donde mi lugar como padre era, en el mejor de los casos, decorativo. Le escribí un mensaje corto a Clara. Nada de drama. Solo una frase. Respetaré tu decisión. Pero también te pido que respetes la mía. No participaré en el financiamiento de la boda. Me respondió al día siguiente con un texto frío, casi corporativo. Dijo que entendía, que ya buscarían otras opciones, que no quería generar conflicto. Ni una palabra más. Pero lo peor fue la última línea. Gracias por todo lo que hiciste por mí en estos años. Pasado. Tiempo verbal. Fin. Me sentí vacío. No enojado. No humillado. Solo vacío. Con el correr de los días, comenzaron los rumores. Mi hermana me llamó para contarme que Clara había hablado con una tía lejana para pedir ayuda económica. Algunos amigos en común nos preguntaban si era cierto que habíamos cortado relación. Yo no respondía nada. Laura, cada vez más silenciosa. Steven, nuestro hijo menor, me llamó desde la universidad. Al enterarse de todo, explotó. Dijo que jamás perdonaría a su hermana, que era una traición, que cómo se atrevía a ignorar quién estuvo ahí en cada etapa. Intenté calmarlo, pero su rabia era la mía disfrazada de juventud. Mientras tanto, Clara seguía adelante con los preparativos. En redes sociales, todo era perfecto, fotos sonrientes de prueba de vestido, reuniones con decoradores, hashtags ensayados. Pero los detalles que no se ven comenzaron a salir a la luz. Proveedores que cancelaban por falta de pagos, fotógrafos que pedían adelantos imposibles, invitaciones a medio imprimir. El castillo de cristal empezaba a resquebrajarse. Y yo, desde la distancia, no podía dejar de sentir que, por más doloroso que fuera, tal vez todo esto era necesario. Que, a veces, hay que ver las ruinas de lo que uno mismo destruyó para entender el valor de lo que se tuvo. Y aún así, no sentía satisfacción. Solo una tristeza que no sabía cómo nombrar. No sé exactamente en qué momento Clara comenzó a darse cuenta de que todo se estaba desmoronando, pero puedo imaginarlo. Los rostros cambian cuando se enfrentan al peso de las consecuencias. Y aunque intentó seguir sonriendo frente a los demás, la grieta en su fachada era evidente para quienes la conocíamos desde que apenas alcanzaba el borde de la mesa para pintar con crayones. La semana siguiente a mi mensaje, comenzaron a llegar devoluciones de los proveedores. Uno a uno fueron notificando la cancelación de sus servicios por impagos. El salón que habían reservado exigía el saldo restante para la siguiente semana o liberaría la fecha. Clara, según me contaron, intentó negociar con ellos, pero los términos eran claros. Era un negocio. No había espacio para sentimentalismo. Fue entonces cuando Laura, que se había mantenido al margen desde mi decisión, me dijo que Clara había intentado conseguir un préstamo personal. No se lo aprobaron. Su empleo actual no ofrecía garantías suficientes, y el historial de su pareja tampoco ayudaba. Pensó incluso en usar una tarjeta de crédito con un interés ridículo. Laura lo supo porque alguien se lo comentó en la floristería de una amiga en común. Clara no había dicho nada directamente. Tal vez por orgullo. Tal vez por no querer ceder. Mientras tanto, Ricardo desapareció. Al menos parcialmente. Ya no respondía con la misma prontitud. Faltó a una de las reuniones con el decorador. Prometió ayudar con unos pagos y no cumplió. Dijo que se le había complicado, por unos asuntos personales, que estaba en eso, que pronto se pondría al día.
Clara comenzó a enviarle mensajes que él demoraba horas en contestar. A veces días. Cuando finalmente accedió a reunirse, llegó tarde, con la mirada huidiza, y dijo que estaba haciendo lo que podía. Según su versión, había perdido un pequeño trabajo temporal que había conseguido, pero que estaba en conversaciones para algo mejor. Le pidió a Clara que confiara en él. Clara le creyó. O necesitaba creerle. Tal vez porque admitir otra decepción era más doloroso que mantener la ilusión. Yo observaba todo desde la distancia. No hablé. No interferí. Solo escuchaba lo que me llegaba de terceros, de Laura, de Steven, incluso de una colega mía cuya sobrina era amiga del entorno de Clara. En pequeños fragmentos, armaba el rompecabezas de una realidad que se sostenía con alfileres. Hasta que Steven, mi hijo, me dijo que había hecho algo sin pedirme permiso. Había contratado un investigador privado. No lo hizo por mí, sino por él. Dijo que no podía ver cómo su hermana arruinaba su vida en manos de un tipo que él siempre supo que no era de fiar. Me mostró los correos, los informes, las fotos. Ricardo no solo no había cambiado, sino que seguía inmerso en las mismas dinámicas turbias de siempre, prestamistas, gente con antecedentes, pequeños delitos. Lo más grave, había pruebas de que había recibido transferencias de parte de Clara, dinero que ella creía que estaba yendo a pagar una parte del mobiliario para el evento, pero que él estaba usando para cubrir otras deudas. Steven no sabía qué hacer con esa información. Me miró a los ojos y me preguntó si debía entregársela a Clara. Mi primer impulso fue decirle que no, que ya estaba grande, que tenía que abrir los ojos por sí sola. Pero después de pensarlo bien, entendí que había una diferencia entre permitirle equivocarse y dejarla caminar directo a un abismo sin advertencia. Le dije que sí. Steven se reunió con ella. Le entregó una carpeta impresa con los documentos. Me contó que Clara lo negó todo al principio, que dijo que debían estar manipulando la información, que no creía que su padre pudiera hacerle eso. Pero luego se quedó en silencio, revisó cada hoja sin hablar, sin mirar a Steven a los ojos, y al final, solo dijo una palabra: gracias. Esa noche, me llamó. Su voz estaba rota. Era la misma voz de cuando tenía 6 años y se cayó de la bicicleta en el parque. Me pidió verme. No en casa. No en la suya. En un pequeño café que solíamos visitar cuando ella estaba en secundaria y yo la recogía del colegio. Acepté. Por primera vez desde el inicio de todo este desastre, sentí que algo podía empezar a moverse en otra dirección. Al día siguiente, llegué temprano. El lugar estaba casi vacío. Ella entró 5 minutos después. No llevaba maquillaje, ojeras marcadas, pelo atado con descuido. Se sentó frente a mí sin pedir nada y me dijo: papá, lo arruiné todo. Y por un instante, volví a ver a la niña que sostenía mi mano cuando cruzábamos la calle. No le dije, te lo advertí. No le dije, ahora te das cuenta. Solo me quedé quieto, escuchando. No supe cómo manejarlo. Quise tener algo que nunca tuve. Y en el proceso, perdí lo que ya tenía. Me explicó que había cortado todo contacto con Ricardo, que había confirmado que le había mentido, que había desviado dinero, que incluso había intentado manipularla para que le firmara algo relacionado con un supuesto préstamo que nunca se concretó. Se sintió estafada, no solo en lo económico, sino emocionalmente, humillada. Y, sobre todo, sola. Me pidió perdón. No con grandilocuencia. Con la sencillez de quien ya no espera ser perdonado, pero lo necesita para seguir respirando. Me preguntó si aún podía contar conmigo. Yo no respondí enseguida. Había demasiado dentro de mí. Demasiadas noches de insomnio, demasiadas palabras no dichas, pero la miré a los ojos. Y lo único que logré decir fue: vamos a tener que reconstruir muchas cosas, pero aquí estoy. Ella asintió. No lloró. Solo respiró hondo, como quien vuelve a la superficie después de mucho tiempo bajo el agua. La boda, aún era un signo de interrogación. Pero por primera vez en semanas, sentí que el amor no había muerto. Solo estaba herido. Después de esa conversación en el café, algo en mí se aflojó. No sé si fue alivio o resignación, pero empecé a ver con más claridad lo que se había fracturado en nosotros. No era solo el vínculo entre padre e hija lo que se había dañado, sino también la estructura invisible sobre la que había sostenido mi identidad durante más de 20 años. Cuando ella me llamó papá en aquel lugar, con voz baja, ya sin máscaras, sentí que por fin estábamos en la misma frecuencia, aunque fuera por un instante. Pero sabía que no bastaba con una palabra para enmendar todo lo que había pasado. Volví a casa en silencio. Laura me esperaba con el mismo gesto contenido que venía teniendo desde hacía semanas. Me preguntó si estaba bien. Le respondí que no lo sabía aún, pero que algo había cambiado. Le conté lo que Clara me había dicho, y por primera vez en todo este proceso, vi una pequeña chispa de esperanza en su mirada. Se le humedecieron los ojos, pero no lloró. No era momento para lágrimas, era momento de tomar decisiones. Días después, Clara vino a casa. Esta vez con una actitud distinta. Traía un cuaderno en la mano, el mismo donde solía escribir cosas desde adolescente. Lo dejó sobre la mesa del comedor,
se sentó frente a nosotros y nos dijo que quería que habláramos con calma, sin defensa. Laura la tomó de la mano, y yo me mantuve en silencio, esperando. Sé que arruiné muchas cosas, dijo sin rodeos. Y sé que no puedo pedirles que lo olviden todo de un día para el otro. Pero no quiero perderlos. A ustedes. A esta familia. No había discurso ensayado, ni drama gratuito, solo palabras nacidas del remordimiento. Nos explicó que había cancelado el contrato con el salón original y que el catering se había caído por falta de fondos. Estaban considerando hacer algo pequeño, íntimo, en un espacio comunitario que les había ofrecido una amiga de Paul. Ya no hablaba del evento como un espectáculo, hablaba de él como lo que era, un compromiso entre dos personas. Tal vez por primera vez desde que comenzaron los preparativos, entendía de que se trataba realmente casarse. Nos pidió, con voz temblorosa, que estuviéramos ahí. No como respaldo económico, como padres, como familia. No pidió que la lleváramos al altar. Dijo que eso ya no era lo importante. Lo importante era sanar. Hacer las paces. Estar presentes. Laura le respondió primero. La abrazó con fuerza, sin decir una palabra, y después le pidió que no volviera a esconderse detrás del silencio, que nos dejara caminar con ella incluso cuando estuviera confundida. Yo, tardé un poco más. La miré largo rato antes de hablar. Le dije que me dolía todo lo que había pasado, que había noches en las que no podía dormir, dándole vueltas a cada palabra, a cada decisión. Pero que, si había algo que jamás había dejado de sentir, era amor por ella. Le aclaré que el perdón no era un evento, era un proceso. Y que, si estaba dispuesta a recorrerlo conmigo, yo también lo estaría. Fue ahí cuando me entregó el cuaderno. Me dijo que había escrito algo para mí. No lo leí en ese momento. Lo hice más tarde, solo, en mi escritorio. Eran pequeñas cartas que había escrito en distintas etapas de su vida y nunca se atrevió a darme. Algunas eran tontas, como notas de agradecimiento por haberla llevado a una excursión escolar. Otras, más profundas, como cuando me agradecía por haber estado en su graduación o por haberla defendido cuando una profesora la trató con desprecio. Había una en particular, escrita cuando tenía 17, en la que decía, si algún día me caso, quiero que seas tú el que me lleve, porque no hay otro hombre que me haya sostenido como tú. Lloré. No sé cuánto tiempo estuve ahí, solo con esas palabras, pero fue suficiente para que comprendiera que el amor que le di no fue en vano. Se había perdido entre la confusión, pero seguía ahí, latente, intacto en alguna parte de ella. El día que finalmente anunciaron que harían una boda sencilla, algunos familiares murmuraron, otros ofrecieron ayuda, pero Clara y Paul insistieron en encargarse de todo. No querían más deudas, no querían empezar su matrimonio arrastrando favores que no podían pagar. Y eso, en sí mismo, era una forma de madurez que yo no había visto en ellos hasta entonces. Steven, mi hijo, aún estaba en conflicto. Seguía molesto, desconfiado. Decía que todo era demasiado fácil, que Clara se había acordado de nosotros solo cuando se le cayó el teatro. Y aunque yo entendía su enojo, también le pedí que intentara mirar un poco más allá. Que todos cometemos errores, que el verdadero lazo entre hermanos se mide cuando se elige quedarse incluso después del daño. Steven accedió a ir a la boda, pero puso condiciones, nada de discursos públicos fingidos ni abrazos para la foto. Si Clara realmente quería recuperar a su hermano, tendría que hacerlo paso a paso, con acciones, con tiempo. La semana previa al evento fue extrañamente tranquila. No hubo estrés, no hubo peleas. Clara vino varias veces a casa, ayudó a Laura a preparar algunos detalles, cocinamos juntos. Como antes, la víspera de la boda, me pidió algo que no esperaba. ¿Podrías estar conmigo antes de que empiece la ceremonia? No para caminar. Solo para estar. Acepté. Por dentro, algo se acomodaba. No necesitaba caminar junto a ella, solo necesitaba saber que, al final del día, aún me consideraba su padre. Llegó el día de la ceremonia, y, a diferencia de lo que había imaginado tantas veces, no había alfombra roja, ni orquesta contratada, ni ese aire de cuento de hadas que Clara había descrito con tanto detalle meses atrás. La boda se realizó en un centro cultural del barrio, en una sala modesta que apenas podía acomodar a 70 personas sentadas. Pero había algo en el ambiente que no podía comprarse con dinero, una especie de calma, de humildad, de sinceridad, como si todo el teatro se hubiera desvanecido y quedara solo lo esencial. Clara me pidió que llegara temprano. Quería pasar unos minutos conmigo antes de que llegaran los invitados. Cuando entré al salón lateral donde se preparaba, la vi sentada frente a un espejo pequeño, sin nadie a su alrededor. No había maquilladores, ni estilistas, ni damas de honor revoloteando. Solo ella, con el cabello recogido por su madre y una expresión mezcla de nervios, nostalgia y algo parecido al alivio. Me vio por el espejo y sonrió. Pensé que no iba a poder mirarte a los ojos hoy, me dijo. Pero aquí estás. Me acerqué. No dije nada. Me senté frente a ella, la tomé de las manos y la miré largo rato. En silencio, le repasé el rostro como quien intenta memorizar algo por última vez. Y entonces le dije.
Estuve todos los días. No iba a faltar justo hoy. Nos quedamos así un rato. No hablamos del pasado. No mencionamos a Ricardo. No hicimos recuento de errores. Solo compartimos un espacio que habíamos perdido por meses y que, en ese momento, parecía más firme que nunca. Cuando Laura entró a ayudarla a ajustar el vestido, salí del cuarto y me dirigí al salón principal. Steven ya estaba allí, conversando con Paul. Se notaba incómodo, pero presente. Al menos, era un inicio. Le ofrecí un café que repartían en la entrada, y aceptó sin entusiasmo. Nos sentamos juntos. No hablamos mucho, pero compartimos algo más importante, el mismo silencio cargado de todo lo que no hacía falta decir. La ceremonia fue sencilla. Un oficiante local, un par de lecturas breves, y Paul esperándola al frente con manos temblorosas. Clara entró sola. No hubo padre que la guiara por el pasillo. No porque no lo mereciera, sino porque había elegido otra forma de empezar. Y aunque parte de mí sintió el vacío de no estar allí, otra parte entendió la fuerza de esa decisión. Ella no necesitaba que alguien la entregara. Se entregaba a sí misma. Y eso, en su contexto, era un acto de madurez que yo no podía ignorar. Durante la ceremonia, no hubo referencias al pasado. Ningún discurso mencionó ausencias, ni errores, ni conflictos. Era un rito puro, casi austero, como si ambos novios quisieran limpiarlo todo para empezar de nuevo sin lastre. Pero lo más inesperado ocurrió en la recepción improvisada, en el mismo salón, con mesas simples, comida casera y música conectada desde un celular. En un momento, Clara tomó el micrófono y pidió la atención de todos. Se paró frente a todos con los ojos brillantes y dijo: «Quiero hablar de algo que nunca supe cómo decir». Se giró hacia mí. Cuando tenía 7 años, creí que mi papá podía arreglarlo todo. Que si me enfermaba, él sabría cómo curarme. Que si me caía, él llegaría corriendo a levantarme. Pero crecí, y con los años entendí que ser padre no es tener respuestas, sino estar ahí, incluso cuando no se tienen. Y tú estuviste. Siempre. Incluso cuando yo dejé de verte. Hubo un silencio. Todos los ojos estaban sobre nosotros. Hoy no me llevaste al altar, pero me salvaste de algo mucho peor que caerme. Me salvaste de mí mismo. Y eso no lo olvido. Nunca. No pude evitarlo. Me puse de pie, caminé hacia ella, y la abracé. No fue un gesto ensayado. No fue para las cámaras. Fue real. Ella me abrazó con fuerza, como si me pidiera perdón sin decirlo, y yo la sostuve como cuando era pequeña y se dormía entre mis brazos, confiando en que yo sabría qué hacer, aunque no fuera cierto. Después de eso, el ambiente cambió. Steven se acercó y la abrazó brevemente. Fue torpe, pero sincero. Laura lloró en silencio, con una sonrisa. Paul me agradeció con un apretón de manos que dijo más que 1000 discursos. Y los invitados, muchos de los cuales habían escuchado versiones distorsionadas de lo ocurrido, empezaron a entender que allí había pasado algo profundo. Algo que no se ve en fotos ni se cuelga en redes sociales. Algo que no entra en un álbum, pero se queda para siempre. La música siguió. La comida se sirvió en platos descartables. No hubo brindis con champagne, ni vals de película, pero hubo abrazos. Hubo risas tímidas que se transformaron en carcajadas. Hubo familia, al fin. Y cuando la noche terminó, Clara me alcanzó una servilleta donde había escrito algo con su letra apresurada. Este no fue el inicio perfecto, pero fue el real. Y contigo, eso es suficiente. Me guardé esa servilleta en el bolsillo del saco. Todavía la tengo. Después de aquella noche, no hubo grandes discursos, ni reconciliaciones espectaculares. Ningún momento se sintió como una gran escena final. Y eso fue, curiosamente, lo que más agradecí. Porque las cosas importantes no se cierran con fuegos artificiales. Se restauran poco a poco, como una grieta en la pared que uno decide no cubrir con pintura barata, sino arreglar desde la base, ladrillo por ladrillo. Clara y Paul se fueron de luna de miel a un pueblo costero modesto del noreste, sin lujos, pero con calma. Nos enviaron algunas fotos por mensaje, playas tranquilas, cafés pequeños, sonrisas sin forzar. Nada que luciera artificial. Por primera vez en semanas, vi a Clara relajada, en paz. Y aunque el dolor aún estaba latente, me di cuenta de que ya no se trataba de seguir hablando del pasado, sino de no repetirlo. Laura y yo también recuperamos algo. Tal vez la sensación de equipo. Habíamos estado tan concentrados en la tormenta que habíamos olvidado nuestra propia casa. Empezamos a salir a caminar otra vez. No hablábamos siempre de Clara. A veces solo comentábamos sobre los árboles del barrio, o sobre el perro del vecino que siempre ladraba a las 3 de la tarde. Y esas pequeñas cosas, esas que nadie publica, ni convierte en historias, fueron, en realidad, las que comenzaron a curarnos. Steven tardó un poco más en aflojar. Seguía guardando algo de desconfianza, sobre todo con respecto a Paul, pero poco a poco fue bajando las barreras. Una tarde, lo encontré en la cocina con Clara, ayudándola a arreglar una lámpara vieja que se habían traído del salón comunitario. Hablaban de cosas simples, como si nada hubiera pasado. Y, sin embargo,
Todo había pasado. Lo curioso de las heridas es que, aunque cierren, dejan memoria. Y a veces es esa memoria la que impide que uno tropiece con la misma piedra. Ricardo, el padre biológico, no volvió a aparecer. No llamó, no escribió, no ofreció explicaciones. Tal como entró en la vida de Clara, se fue. Y aunque durante años esa ausencia había sido un fantasma, ahora Clara comenzaba a entender que no todas las puertas cerradas son una pérdida. Algunas son protección. Me lo dijo una noche, cuando vino a casa sola, sin anunciarse. Pensé que necesitaba saber de dónde venía para entender quién era. Pero ahora veo que no todo lo que viene del origen te construye. A veces te rompe. Esa frase me quedó grabada. Clara no hablaba como la hija herida de hace unos meses. Hablaba como una mujer que había aprendido algo duro, pero valioso. No le guardaba odio a Ricardo. Ni siquiera tristeza. Solo una resignación tranquila. Como quien finalmente deja ir una piedra que cargó durante años sin saber que podía soltarla. Poco a poco, empezamos a compartir más tiempo en familia. Sin pretensiones, sin presión. Comidas sencillas, domingos con juegos de mesa. Caminatas por el parque donde solíamos llevarla de niña. Ella misma sugirió regresar un día, solo para caminar, sin hablar demasiado. Acepté. Nos sentamos en el mismo banco de madera donde alguna vez le enseñé a atarse los cordones. Ahora los llevaba bien atados, como metáfora no buscada pero inevitable. Gracias por no darte por vencido conmigo, me dijo, sin mirarme directamente. Incluso cuando yo sí me había dado por vencida contigo. Le respondí que uno no se da por vencido con los hijos. Se puede tomar distancia. Se puede poner límites. Pero renunciar, no se renuncia a alguien que se ha criado desde el llanto hasta las decisiones. No se renuncia a quien, por más que se equivoque, aún lleva dentro algo que sembraste. Poco después, me pidió que la acompañara a una sesión de terapia familiar que había comenzado a tomar por cuenta propia. No era una trampa, ni una invitación simbólica. Era real. Me dijo que necesitaba escucharme decir en voz alta cómo me había sentido en todo ese proceso. Quería saberlo no para justificarse, sino para comprender. Y así lo hicimos. Entramos a una pequeña sala con sillas enfrentadas y una mujer de voz suave que nos guió. Lloramos. Nos interrumpimos. Nos frustramos. Pero también nos entendimos. Fue incómodo, sí. Pero necesario. La terapeuta nos dijo algo que quedó resonando en ambos. El amor no desaparece cuando se rompe una expectativa. Solo cambia de forma. Y eso fue. Lo que teníamos ahora no era una restauración exacta del vínculo anterior. Era otra cosa. Más frágil, más sincera, más consciente de sus límites y también de su valor. Un mes después, Clara me entregó una caja pequeña, envuelta con papel craft y una cinta roja simple. Dentro había un marco de fotos, pero no con una imagen cualquiera. Era una captura de una grabación que Laura había hecho sin que yo supiera, el día del abrazo en la boda, cuando ella dio su discurso. Estábamos los dos abrazados, y Clara tenía los ojos cerrados como si estuviera soltando todo lo que había cargado. Detrás del marco, había una nota. No volviste a ser mi padre. Nunca dejaste de serlo. Solo tardé en recordarlo. Han pasado varios meses desde aquella boda modesta que, sin buscarlo, se convirtió en el punto de reinicio de nuestra familia. No hemos vuelto a hablar del evento en sí. No porque queramos olvidarlo, sino porque entendimos que hay capítulos que no se cierran con palabras, sino con nuevas experiencias que los sobrescriben poco a poco. Hoy, cuando Clara viene a casa, ya no hay esa tensión invisible que solía instalarse entre nosotros, ocupando cada rincón. Ahora llega sin avisar, como hacía de niña, entra directo a la cocina, se sirve un café y se sienta a hablar con Laura sobre cualquier cosa sin un objetivo claro. Solo estar. Eso, que parece insignificante, es una victoria en sí misma. La relación con Steven también se ha ido reconstruyendo. No hay abrazos exagerados ni declaraciones emocionales, pero volvieron a compartir tiempo juntos. Se han reencontrado en lo más cotidiano, arreglar un enchufe, elegir una serie para ver, discutir sobre algún artículo en redes. Y en esos pequeños roces, sin que lo digan, se cuidan. Paul, el yerno al que apenas conocía más allá de saludos cordiales, ha comenzado a dejar entrever su esencia. Es un tipo sencillo, de esos que no impresionan a primera vista, pero que se ganan el respeto con constancia. Vino varias veces a ayudarme con reparaciones en casa. No me lo pidió Clara. Lo hizo él, solo por querer tender un puente. Y, poco a poco, entendí que también había sido víctima colateral del conflicto. Alguien que intentó mantenerse a flote en una tormenta familiar sin saber nadar del todo. Y luego estoy yo. No sé si volví a ser el mismo de antes. Tal vez no. Hay cosas que cambiaron para siempre. No puedo mirar ciertas fotos sin sentir una punzada. No puedo recordar determinadas conversaciones sin revivir la frustración. Pero tampoco soy el hombre derrotado de esos meses oscuros. Entendí que la paternidad no es un contrato blindado ni una historia con final garantizado. Es una apuesta constante, un acto de fe que se renueva cada día, incluso cuando duele. Sobre todo cuando duele. Una mañana,
Clara me pidió que la acompañara a una charla sobre vínculos familiares que organizaban en un centro comunitario. Me sorprendió. Me dijo que no quería ir sola, que necesitaba a alguien que pudiera ofrecer otra perspectiva. No sabía qué responder. No porque no quisiera acompañarla, sino porque jamás la había visto pedirme algo así. Como si ahora buscara no solo reparar, sino también construir desde un lugar más consciente. Fuimos. La charla fue sencilla, íntima, con una psicóloga hablando sobre los lazos familiares que se tensan y deforman, pero que no se rompen del todo si aún hay alguien dispuesto a sostener del otro lado. En un momento, la profesional preguntó al grupo qué significaba para cada uno la palabra pertenecer. Clara levantó la mano. Sentirse esperado. Aunque uno se haya ido por un tiempo, respondió, sin mirarme directamente, pero sabiendo que la escuchaba. Salimos del lugar sin decir mucho, pero supe, en ese instante, que estábamos bien, que aunque no volviéramos jamás a aquel equilibrio perfecto de antes, si es que alguna vez existió, habíamos encontrado algo incluso más valioso, la voluntad de estar, incluso después de los errores, de las heridas, del cansancio. Hace unos días, mientras ordenaba el escritorio, encontré una vieja carta que Clara me escribió cuando tenía 14 años. Decía que cuando creciera quería casarse con alguien como yo, que yo era firme pero justo, que cuando ella tuviera hijos, esperaba que pudieran sentir por ella lo que ella sentía por mí. Lloré, porque ese papel, arrugado por el tiempo, me recordó que nada de lo vivido se borra. Puede ser desplazado, ignorado, incluso traicionado, pero no se borra. Y, a veces, si uno tiene la paciencia de quedarse, lo perdido regresa. No igual, no como era antes, sino distinto. Con cicatrices, pero verdadero.